Bien, en este trabajo lo primero que vamos a hacer es darle una cartapesta fácil a nuestra latita de atún. Bueno, una vez que ya le hemos quitado el borde. Entonces, la cartapesta fácil, ustedes saben, yo lo he dicho muchas veces en qué consiste. Y es poner todo un papel a toda nuestra cesta arrugado, porque así no se despega. Y yo voy a utilizar pegamento puro, que tenemos que utilizar pegamento puro sí o sí. Y luego encima le vamos a colocar el plástico. Y después que colocamos el plástico, encima del plástico vamos a utilizar engrudo casero. Le ponemos engrudo casero, perdón, ponemos el pegamento. Después que ponemos el pegamento, ponemos el papel arrugado. Y después que ponemos el papel arrugado, utilizamos engrudo casero para ponerle a nuestra cestita. De esta manera, así como ustedes pueden observar, damos textura a esto. Y con el engrudo casero lo que hacemos es acoplar el papel a esto también. Bien, una vez que esto se ha secado, lo que yo voy a hacer es darle un toque a esto de costura, ¿no? Para esto tengo moldes de botones, son estos. También tengo de cremallera, que son estos. De tijera, también de más botones. Y bueno, lo que yo voy a hacer es pegar esto. Bueno, también tengo este otro molde que es de esta decoración de aquí. Lo que he hecho es cortarla así en dos. Y esta, lo que yo voy a hacer es ponerla en la parte superior. Le voy a poner así pegamento al tarro en toda la orilla. Y luego voy a colocar esta pieza. Y después yo voy a ir decorando este tarrito. Lo voy a ir decorando así con este toque así de costura. Lo voy a ir decorando utilizando pues estas piezas a mi gusto, todos estos moldes yo lo compré en AliExpress, también he comprado moldes en Amazon y bueno, no es una promoción ni nada de esto, es simplemente el lugar donde yo compro los moldes porque me preguntan. Además tengo incluso tutoriales mostrándoles los moldes, diciéndoles lo que me costaron y todo eso. Nada, entonces lo que yo voy a hacer ahora es seguir decorando. Bien, para la tapa le voy a hacer un agarradero utilizando dos botones y los voy a pegar así en el centro. O sea, yo pongo los dos botones encontrándose uno con otro y los voy a pegar en el centro, abierto un poco para que se peguen de lo que es la tapa. Ya que se ha secado la porcelana fría que yo le he dado a esto, yo tengo aquí esta pintura. Es una pintura que he hecho mezclando un tono lila con malva intenso y blanco imitando Charpet. Y entonces lo que yo voy a hacer es pintar todo esto con esta pintura. Bien, ya que a esto se le ha secado la pintura que yo le había dado anteriormente, yo tengo aquí este tono, es un tono Sinovel Gold. Entonces lo que yo voy a hacer con esto es darle pinceles secos de este tono. Nunca lo había hecho, así que vamos a ver cómo queda. Esta pintura está bastante seca, entonces yo no tengo que retirar el exceso porque está bastante seca. Entonces nada, voy a dar pinceles secos de este tono a todo esto. Y voy a dar varias veces hasta conseguir el tono que yo quiero. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar esta latita de atún, que son de estas que tienen borde. En este caso no es como esta que no tiene borde. Si hubiese sido una de estas que no tiene borde, lo que tenemos que hacer es, bueno, lo que yo siempre hago cuando trabajo con latitas de atún, es aplastar con una pinza. Entonces, nada, después que tenemos nuestra latita de atún así limpia, lo siguiente que vamos a hacer es pintar. Depende de la decoración que ustedes vayan a poner, ponen el tono de pintura. En este caso, yo he pintado de pintura blanca porque voy a poner
esta tira es una tira de esta de scrapbook. Yo tengo esta de aquí. Y nada, lo que yo voy a hacer es colocarla aquí. La voy a colocar, perdón, utilizando pegamento. Así es que nada, le pongo pegamento y la pego así en todo el borde. Yo la he cortado, tengo que hacer la observación de que yo la he cortado con una tijera de ondas. Y por eso tiene el borde así, con estas ondas. Bien, ya que yo tengo esto así, yo tengo aquí este molde que les muestro, es este de aquí. Y tengo estas piezas que están hechas con porcelana fría, que está teñida esta porcelana fría. Y yo lo que he hecho es lo siguiente, esta es la pieza completa. Entonces, lo que yo voy a hacer es recortar así mi pieza, porque yo la parte que voy a utilizar es la parte que es más plana. Y lo que yo voy a hacer es decorar todo el borde de mi tarrito, de mi latita. Aunque yo le había hecho un corte así con ondas, he decidido ponerle esta decoración aquí, puesto que el borde con ondas casi ni se le ve. Entonces nada, voy a decorar toda la orilla que queda más bonito decorado así. Ya que se le ha secado la porcelana fría a esto, yo tengo aquí esta pintura que es un azul nube, y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos en la porcelana fría a esto con este azul nube. Bien, ya que se ha secado la pintura que le he dado a esto, la pintura del azul este que le he dado, ahora yo tengo aquí un color bronce antiguo, y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono bronce antiguo a todo lo que es la porcelana fría, a lo que ya yo le había dado el azul. Are you listening? Damn. Yeah. 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 En esta ocasión sí que tengo aquí mi latita, ya le he dado, en lugar de cartapesta, esta la he puesto con tela. Yo había hecho una manualidad con tela, con esto. Y nada, lo que yo voy a hacer ahora es decorar esto, pero vamos a hacer todos los pasos, ¿eh? Simplemente que yo, en lugar de utilizar una que tuviera cartapesta, tengo esta con tela. Entonces vamos a hacer los siguientes pasos, que son decorar. Tengo aquí la tapa, que bueno, lo que pasa es que tenía una flor aquí, yo utilicé la flor, por eso no se ve tanto. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es decorar la tapa. Primero voy a decorar esta parte de aquí, toda la orilla, y lo voy a hacer con estas piecitas pequeñitas que están hechas con este molde y esta pieza de aquí. Entonces, lo de la tapa lo voy a hacer con este molde y esta pieza de aquí. He sacado dos para hacer el agarradero. Entonces, lo que voy a hacer es pegar estas piecitas primero en los laterales, utilizando pegamento, así en toda la orilla. La podemos colocar hacia arriba o hacia abajo, o también podemos colocar una hacia arriba y otra hacia abajo, como les venga mejor. Por ejemplo, si ustedes tienen este molde, por ejemplo, así se puede colocar. Y para la tapa, lo que yo voy a hacer es coger estas dos piezas, las voy a poner enfrentándose una con otra y las voy a pegar utilizando pegamento. La voy a colocar en el centro. Bien, una vez que ya esto se ha secado, lo siguiente que yo voy a hacer es darle una capa de pintura negra a todo esto. Teniendo esto así, que se ha secado la pintura negra que le he dado a esto, lo siguiente que yo voy a hacer es pintar. Para pintar yo le voy a dar esta pintura efecto pasta, es una pintura color verde. Y nada, lo que yo voy a hacer es, como ustedes ven, que es una pintura bastante espesa, sin limpiar el pincel, yo le voy a dar pinceles secos de esta pintura varias veces a esto hasta que coja más o menos, hasta que tenga el color que yo quiero.
Bien, ya he quedado los pinceles secos del tono que yo quería del verde, con el mismo pincel sin limpiarlo. Yo tengo aquí esta pintura, es un tono hierro forjado, y lo que yo voy a hacer es dar pinceles secos de este tono. Como ustedes ven, casi no se nota al principio pues el color, porque son muy parecidos, pero al final no son iguales, pero son parecidos, bastante parecidos. Pero en realidad este tono no es verde. Si lo hubiésemos dado encima de un tono verde, de un tono negro, así, sin que se haya dado un pincel seco antes, entonces nos hubiera quedado casi como un doradito verdoso, en realidad. Bien, y una vez que ya yo he dado los pinceles secos que yo quería de este tono, yo tengo aquí este otro tono. Es una pintura, es una pátina a la cera realmente. Es como crema, es bastante, o sea, rinde bastante, me gusta muchísimo. Y es un tono oro viejo. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es que en las decoraciones yo voy a aplicar este tono para destacar un poco estas decoraciones, para resaltarlas. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. En este trabajo vamos a utilizar nuestra latita de atún, porcelana fría, y bueno, lo que vamos a hacer es extender nuestra porcelana fría así en un lugar. Vamos a extenderla de forma tal que cubra por lo menos todo lo que es esta superficie, y si no la cubre, bueno, pues que si no la cubre a lo largo, perdón, podemos hacer que nos sobra un poquito de la porcelana fría, o sea, si cubre todo, o sea, si cubre y sobra un poco la parte de arriba, pues esa la podemos colocar en los laterales. Entonces la extendemos así de forma tal que cubra toda nuestra pieza. Y después que la tenemos así extendida, yo tengo aquí un molde, que es un molde de bloques, o sea, en mi país le llaman block a lo que se utiliza para hacer las casas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería el ladrillo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que una vez que tenemos nuestra masa así extendida, vamos a coger nuestro molde y vamos a marcar en la masa de porcelana fría, vamos a marcar esta textura que es de bloque. Si ustedes no tienen, simplemente ponen primero la porcelana fría en la pieza y luego que ustedes la ponen, pues la dibujan, como yo en algunos trabajos he hecho. Entonces simplemente, bueno, en esta ocasión la voy a presionar. En una la hice con un tarro de cristal y luego estoy presionando con mis manos. Entonces nada, una vez que ya la tenemos así, el siguiente paso que vamos a hacer es ponerle un poco de pegamento a lo que es nuestra latita de atún, y vamos a cubrir luego nuestra latita de atún con la porcelana fría que tiene forma de bloque. La parte de abajo no es necesario que ustedes la cubran, pero si quieren la pueden cubrir. Bien, ya que tengo esto así seco, lo que yo voy a hacer ahora es darle una capa de esta pintura. Es un rojo teja. Entonces lo que yo voy a hacer es, la he mezclado también con un poquito de pintura negra. Bien, ya que a esta latita se le ha secado el marrón que le he dado, lo que yo voy a hacer ahora es darle unos pinceles secos primero de un rojo teja. Ya que le he dado los pinceles secos del rojo teja, yo tengo aquí un terracota y yo le voy a dar también pinceles secos de este tono, pero muy sutil, no tanto como con el rojo teja, que se vea muy poco, es para aclarar un poquito.
Por último, y sin limpiar el pincel, le voy a dar unos pincelitos secos de un tono ocre, un amarillo ocre. Shall we begin? Let's begin now. Bien, en este trabajo vamos a utilizar nuestra latita de atún, porcelana fría, y bueno, lo que vamos a hacer es extender nuestra porcelana fría así en un lugar. Vamos a extenderla de forma tal que cubra por lo menos todo lo que es esta superficie, y si no la cubre, bueno, pues que si no la cubre a lo largo, perdón, podemos hacer que nos sobra un poquito de la porcelana fría, o sea, si cubre todo, o sea, si cubre y sobra un poco la parte de arriba, pues esa la podemos colocar en los laterales. Entonces la extendemos así de forma tal que cubra toda nuestra pieza. Bien, ya que yo tengo, bueno, mi porcelana así extendida, yo tengo aquí este molde. Es un molde para piedra, pero si ustedes no tienen molde, pueden dibujar las piedras. Yo ya he hecho varios tutoriales de cómo se dibujan, dibujando estas piedras. Así es que nada, si tienen un molde, pues pueden marcarlo, y si no, pueden dibujar las piedras. Lo que yo he hecho ya es marcar las piedras, se me ha cortado. Entonces, una vez que ya lo tengo así, lo siguiente que yo voy a hacer es poner pegamento a toda mi latita de atún de esta manera. Yo no le voy a poner en el fondo, solamente en toda la superficie lateral. Entonces, nada, una vez que yo lo hago así, lo que voy a hacer es colocar así, pues, la porcelana fría de esta manera, y la voy a ir pegando en la latita de atún. Aquí lo que voy a hacer es empatar, a ver si puedo, como estaba esto, y luego recorto. Bien, una vez que esto se ha secado, yo tengo aquí una pintura marrón, la cual estoy mezclando aquí con un poquito de negro. Y lo que yo voy a hacer es pintar esto con esta pintura. Bueno, esto estaba así, bueno, ustedes saben que le había dado otro color, y entonces yo he cogido este negro. Y lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles secos de un tono blanco a esto. Ya he quedado los pinceles secos de blanco. Ahora yo lo que voy a hacer es dar pinceles secos de gris. Bueno, yo no tenía gris, lo que hice fue mezclar pues el blanco con el negro, y me hice un gris. Shall we begin? Let's begin now.